La emisión de tickets como tal vienen reflejadas de los primeros inicios de la caja registradora. Estima que son sobre 1890, las primeras cajas registradoras ya tenían un control. Hay una ley que es la ley 26 del 84, de 1984, que realmente es el inicio de todas las normativas que incluyen la emisión de tickets. Que había una obligación del comerciante de entregar un comprobante de venta al cliente. ¿Qué errores son los más comunes a la hora de tickets y justificantes? Hay mucho desconocimiento de las leyes y de las normativas reales, o más, un 35% de los establecimientos comerciales están incumpliendo todas las normativas. Se emitieron la ley antifraude, fue como un antes y un después, porque las multas eran de 50.000 a 150.000 euros por ejercicio. Lo que tú decías antes, el desconocimiento o lo que sea, no te exime de estar cumpliendo lo que tengas que cumplir cuando lo tengas que cumplir. Entonces, Verifactu lo único que hace es ampliar ese concepto de ley antifraude. ¿Cómo lo hace? Se ha generado mucha incertidumbre en el sector. Los clientes han desconfiado ciegamente en el sistema Verifactu y es un gran problema. Y la gente se espera a diciembre a que le pongamos el Verifactu. No hay capacidad para poder No hay hacerlo. capacidad, efectivamente. Hola Carlos, buenos días, bienvenido a este Partner Talk y bueno, compartir con toda nuestra audiencia que hoy tenemos con nosotros a Carlos Hormigos de Euroreg, con más de 35 años de experiencia en soluciones informáticas. Euroreg, bueno, pues es una gran ayuda para los establecimientos tanto de comercio como hostelería, alimentación. Bueno, pues para optimizar sus procesos de operativa, bien con TPVs, software de gestión, equipamiento de gestión de efectivo. En definitiva, pues trabajando siempre con marcas líderes. En este Partner Talk vamos a hoy hablar de 3 obligaciones que impactan directamente en el día a día del comercio, como son emitir un justificante con datos correctos, facturas simplificadas con numeración, las exigencias de inalterabilidad y trazabilidad que marca la ley antifraude, así como finalmente todo se conecta con Verifactu. Bueno, Carlos, buenos días. Buenos días, María. Muchas gracias por esta oportunidad bueno, poder explicar un poco del poco conocimiento que tengo, pero sí que es verdad que empiezo a tener ya mis añitos, empiezo a tener una visión muy global, porque yo vengo del mundo de la caja registradora, entonces, bueno, hay ahí un histórico ahí que creo que puede ser interesante para gente que a lo mejor le pueda resultar curioso. Vale, pues entonces ahí va la primera pregunta, Carlos. Como tienes ese bagaje, a ver si tú nos puedes decir desde qué años se empezaron a emitir tickets, así un poco para cultura general. A ver, la emisión de tickets como tal vienen reflejadas de los primeros inicios de la caja registradora. La primera caja registradora, y aquí por detrás de mí veis algún ejemplo, esa máquina en concreto es de 1905. Todos los orígenes de las cajas registradoras vienen de Estados Unidos, que es realmente quien generó y la patente de las cajas registradoras. Y es muy curioso que hay gente que no lo sabe, pero las primeras cajas registradoras, el fabricante es el National Car Register. National Car Register es lo que es actualmente NCR. Entonces, Ujú. esos son los primeros orígenes de la caja registradora. Se estima que son sobre 1890 las primeras cajas registradoras, que eran de bronce y de bronce más repujado, como es esta que actualmente tengo detrás de mí. Y ya en su día eran muy avanzadas, aunque no lo parezca, parezcan muy toscas, muy pesadas, pero ya emitían un ticket donde venía un comprobante de venta que emitía con un sello el nombre del establecimiento y marcaban y tenían vendedores. Es decir, que ya cada vendedor marcaba en su tecla específica para que apareciera qué vendedor había vendido ese ticket y tenía un contador luego de todo lo que había hecho ese ticket. De hecho, la evolución de estas cajas registradoras antiguas, yo tengo alguna, de hecho, que es un coleccionista de máquinas antiguas, que tienen hasta 4, 6 o 8 cajones. Es decir, cada empleado tenía su propio cajón portamonedas. Luego hay que decir que quiere decir que eso ya en su momento ya tenían un control, ya querían un control que es por donde viene siempre. ¿Por qué se pone una caja registradora? Porque había que tener en un sitio donde se marcaran los importes que se cobraban,
se guardara el dinero en un cajón y luego al final del día, pues alguien hiciera una caja y cuadrara ese dinero que se marcaba. Esa necesidad viene desde los orígenes. Aquí en España creo que las primeras cajas registradoras empezaron en 1903, 1905 y esas cajas registradoras eran inicialmente de bronce, como la que actualmente tengo atrás. Ya luego hubo un salto en las cajas registradoras, aproximadamente sobre los años 30, 40, ya en la Segunda Guerra Mundial, ya empezaron algunas fábricas, el bronce era muy preciado y empezaron a hacer las de chapa, ya en los años 20 las Kruger ya eran de Ujú. chapa, se empezó a cambiar el bronce por chapa, por hierro, y ya las máquinas registradoras evolucionaron pues ya a la chapa. Ya se quitó el bronce era muy caro y repujar el bronce era carísimo y Sí. empezaron a hacer las de chapa. Los O años sea, 20. todo una joya. Y bueno, Carlos, nos decías que el ticket bueno, tiene un origen, ya más allá que centenario, pero realmente, ¿cuándo empezó a ser una ley? ¿Cuándo realmente, entró como algo importante dentro del consumo a la hora de justificar una compra? Pues mira, hay una ley que es la ley 26 del 84, de 1984, que realmente es el inicio de todas las normativas que incluyen la emisión de ticket. En esa ley realmente lo que se decía es que había una obligación del comerciante de entregar un comprobante de venta al cliente. ¿Por qué se le pedía un comprobante de venta al cliente? Porque si el cliente no tenía un comprobante de venta del bien que había realizado, no podía reclamar a las oficinas de consumo. Porque, y es verdad, o sea, si tú compras cualquier producto y tú no te emiten un ticket, tú no puedes reclamar a consumo luego de que ese bien que te ha dado o ese servicio que te ha dado o ese artículo que te ha dado está en malas condiciones o que lo está reclamando, ¿no? Entonces esa ley realmente lo que proponía era eso, que había unos conceptos mínimos que tenía que incluir el ticket, como que eran identificación del negocio, es decir, nombre del negocio, datos fiscales de quién emitía ese ticket, si era un autónomo, era una sociedad o quién era, y ya te decía que tenía que poner un concepto, es decir, no hacía falta que pusieran ponemos un ejemplo de una cafetería, no hacía falta que pusiera Coca-Cola o Fanta Naranja, Ajá. pero sí que por lo menos que fuera refresco o bebida, que era el concepto mínimo que se podía poner, bebida o comida, o si era una peluquería, pues peluquería, si era una tienda de ferretería, ferretería, es decir, que identificar un poco el concepto global de lo que habías comprado. Y tenía que poner el importe. En esta primera ley del 26 del 84 todavía no incluía nada, no hablaba todavía del IVA. Estábamos hablando de que era simplemente un concepto para consumo en el que realmente era simplemente para identificar que el cliente tenía un comprobante del bien que se le había hecho. Esa norma se cambió luego en el 85 con el Real Decreto 2402, en el que ya a partir a esta normativa del 84 lo que hacía era que le añadía un aspecto más y era que tenía que ir incluido el IVA y la cuota de IVA que se cobraba. Es decir, que Ujú. tenía que poner Sí. una base imponible y un IVA. Hasta este concepto, hasta el año 85, hay muy poquita gente que sabe que el concepto de IVA todavía podía ser IVA incluido, podía aparecer en el ticket el concepto IVA incluido, pero ese concepto luego ya se añadió en el 37, en la ley 37 del 1992, donde ya salió la ley del IVA, donde ya sí que venía regulado que tenía que aparecer el concepto exacto de IVA, se cobraba por concepto. Es decir, por ejemplo, uno de tus servicios que tenía IVAs al 4, no sé, en ese momento al 8 o al 12 o al 16, tenía que aparecer cada uno de los conceptos individualmente. Sí. Esos son un Y poco los orígenes de los inicios de las normativas del ticket emitidos en España como normativa. muy interesante. Y la ley actual de consumo, en una venta, Ujú. bueno, pues entonces, por todo lo que has contado, entiendo que el comercio está obligado a entregar un ticket, un justificante al consumidor. Pero en la práctica, eh, según tu experiencia, ¿qué errores son los más comunes, Pues a la hora de tickets y justificantes? yo creo que es la falta de conocimiento. Mm. Realmente
cualquier establecimiento comercial tiene que emitir un comprobante de venta, cualquiera, por cualquier bien que se emita. Y sobre todo que hay unas normativas bien claras con respecto a la emisión de tickets. Es decir, todavía a día de hoy hay muchos establecimientos que no emite ticket o que no tiene una caja registradora antigua que no tiene la normativa. Es decir, hay varias normativas que se están incumpliendo en mucha gente. Primero la de consumo, que sigue estando vigente, porque aunque es del Sí, 84, es una ley básica de consumo en la que te dice que todo establecimiento, y es de lógica además, todo establecimiento comercial tiene que emitir un comprobante de venta del bien que ha realizado. Ya luego no quitamos en que los tickets como tales desaparecieron en la norma del 85 porque ya lo llamaron facturas simplificadas. Entonces, ajá. actualmente ahora todos los tickets deberían de tener la denominación factura simplificada y ya no hablamos del IVA, que venga el IVA desglosado, pero se está incumpliendo, mucha gente está incumpliendo esta normativa. Esta norma, ya no hablamos, que luego hablaremos más tarde de la ley de la ley antifraude o de la ley del verifacto, pero la ley básica de consumo, la ley básica de la factura simplificada y la ley básica de IVA se está incumpliendo en mucho establecimiento pequeño que no tiene caja registradora o que tiene una caja registradora antigua numérica, que solamente imprimían números, no pone concepto ni desglosa IVA y que ni siquiera emite el concepto de factura simplificada, que es obligatorio. Es decir, ahora el número de ticket no es válido. Si alguien te da un justificante de venta donde pone número de ticket 47 del día 23 de diciembre, no es válido, porque Entonces, pone factura simplificada. entonces, la factura simplificada, ¿qué requisitos, debe de cumplir para que todos lo sepamos? Pues la factura simplificada realmente que es de la norma del 85, de la 2402 del 85, realmente lo que te dice que tiene que tener una numeración consecutiva. Ujú, Venimos de que las cajas registradoras antiguamente, antes de esta normativa, la numeración que tenían era una numeración seguida, corrida, pero cuando, por ejemplo, tú hacías una apertura de cajón o hacías operaciones que no eran de venta, el contador seguía. Es decir, si ujú, yo iba por el ticket 35 y abría cajón en vacío, por ejemplo, sí, contaba ticket 36. Si volvía a abrir el cajón, contaba ticket 37. Pues esa normativa, la factura simplificada, por ejemplo, eso lo reguló. Y dijo, no, no, facturas simplificadas son todos los tickets que son de venta. Las aperturas de cajón no pueden contar como venta. Un claro. recibido a cuenta, por ejemplo, que había RAs que se llamaban recibido a cuenta, no puede contar como venta. Un pago no puede contar como venta. Cuando haces una caja o un informe de venta que hacía antes, lo llamaban las antiguas X, que eran un informe parcial de venta, contaba el número de contador. Pues todos esos conceptos se corrigieron en la factura simplificada. Y sobre todo, que ya la factura simplificada tenía que tener bien claro los datos del emisor del ticket y que ya en la factura simplificada podíamos hacer una descripción adecuada, correcta del concepto que se hablaba. Os decía inicialmente genérico y luego ya sí que podía ser con IVA o sin IVA. Pero eso ya lo reguló luego en el 92, que sí que tenía que ir obligatoriamente con IVA. De que solo luego hubo otra norma que ya era el 2012, pero hasta ese momento esa era la factura obligatoria. Eso se incumple, ¿eh? Se está incumpliendo. Yo todavía nosotros, en nuestra empresa, tenemos todavía cajas registradoras antiguas que siguen funcionando todavía a día de hoy, que no tienen ni siquiera concepto de factura simplificada. Había pequeñas trampas que hacían algunos clientes o algunos distribuidores, donde la cabecera del ticket, donde vienen los datos del establecimiento, que se programaban alfanuméricamente, ponían en la última línea, ponían factura simplificada. Pero eso no era correcto, porque como os he dicho, la factura simplificada implicaba algo más, implicaba más cosas, también como que que se guardaran todas las facturas en un medio seguro, con una copia exacta del ticket emitido, de la factura emitida, por si acaso hubiera una fiscalidad que necesitara recuperar esas facturas emitidas. Todo eso lo reguló la ley de la factura simplificada, que fue la gran regulación inicial que se hizo con respecto a la emisión de tickets y de facturas. Claro, Es muy claro. importante diferenciar entre factura simplificada y factura nominativa. Las facturas simplificadas son facturas de pequeño importe, hasta 400 euros, en los que se pueden emitir conceptos sin determinar cuál es el receptor de la factura.
porque si tú quieres meter ya un receptor en la factura, ya es una factura Y nominativa. ahí sería nominativa, sí. Muy interesante, o sea que hemos hecho aquí un recorrido por el tiempo y al final todo esto, ¿cómo conjugarlo con la ley antifraude? Cuando hablamos, por ejemplo, en la ley antifraude de registros inalterables, trazables, de una forma sencilla, bueno, pues qué prácticas hay hoy en día con todo esto? Déjame que te cuente que hay otras dos normativas más, por si Ajá. alguien lo sabe, que es la 1496 del 2003, donde ya se regulaba con otro Real Decreto, que es el 1619 del 2012, donde ya se especifican bien luego no solo las facturas simplificadas, sino hasta qué importe se pueden hacer. Por ejemplo, Ajá. en la del 2003 se reguló que las operaciones de facturas no podían ser superiores a 3.000 euros, con IVA incluida, para hostelería, transporte y similares, ¿vale? Lo cual quiere decir que se reguló en cierta manera los importes a los que se podía poner. Luego en el 2012 se reguló que también que una factura completa, principalmente para operaciones menores de 400 euros IVA incluida en sectores específicos y 3.000 en facturas simplificadas, según su contenido. Eso se pueden ver, lo repito, que son la 1619/2012 o la 1496/2003. Pero hay una otra norma que realmente es la que actualmente es válida. O sea, todas estas se han ido como solapando unas a otras, Sí. quitando la de consumo, que esa sigue estando básica porque es normal. O sea, digamos que como norma general está la de consumo, la de la factura simplificada y luego la de IVA, la del desglose del IVA. Pero hay una que realmente es la que por la que nos valemos ahora, que es la del fraude fiscal, que es la 11/2021. Esta ley, que es la de prevención y lucha contra el fraude fiscal, es la que realmente ahora Verifactu ha ampliado con respecto a esta ley. Es decir, la ley 11 de 2021 es de ejecución ahora, todavía, porque realmente en el 2023, en el Real Decreto 1007 de barra 2023, lo que se hizo es una regulación con respecto a esta ley, que es la del 2021. Esta ley es muy, muy importante, ¿vale? Porque realmente aquí es donde se regulan muchos de los aspectos importantes en el sistema. Por ejemplo, que los programas no puedan tener, en caso de que hubiera un sistema informático o una caja registradora homologada, que las había en ese momento, no pudieran tener dobles contabilidades, que se pudiera garantizar la integridad, la conservación, la trazabilidad y inalterabilidad de todo el sistema de marcaje, y incluso se emitieron unas sanciones importantes, porque se emitieron la ley antifraude, fue como un antes y un después, porque las multas eran de 50.000 a 150.000 euros por ejercicio. Es decir, si algún cliente que ha pasado en los software informáticos, había algunas empresas que tenían software de dobles contabilidades. Si Hacienda te pillaba un software de doble contabilidad, después de la ley antifraude, las multas podían ser de 150.000 euros por ejercicio. Estamos hablando de Madre mía. dinero. Entonces, realmente era un método de control, de que la gente tuviera miedo de hacer ese sistema de fraude, de que no, porque sabían que había mucha empresa que se estaban haciendo dobles contabilidades. Entonces, digamos, fue el inicio de lo que fue el Verifactu, porque Verifactu lo único que hizo es, mira, no podemos con la ley antifraude y desde Europa nos vienen normativas fiscales que tengamos un control fiscal mayor, tenemos que meter un control fiscal sobre TPV. Pero realmente la base es esta, es la ley antifraude. Es la ley antifraude, Esta ley sí. antifraude además sigue en vigor, es decir, que hay mucha gente todavía que dice, bueno, es que el Verifactu ahora se ha aplazado. Sí, 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 el Verifactu está aplazado y no tienes obligación de tener Verifactu, pero sí que tienes obligación de tener cumplir con la ley antifraude. Y la ley antifraude tampoco se está cumpliendo en mucho establecimiento comercial, porque el software que tienen no está certificado, no está homologado, no tiene capacidad de poder modificarle facturas
o poder modificar importes. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que Ujú. saber que la ley antifraude, digamos que es el punto clave de todo el marcaje en sistemas informáticos o cajas registradoras. Claro, por lo que dices es la piedra angular, ¿no? De la que parte todo y de la que a raíz de ella, por complementarla, viene luego esta ley que se ha pospuesto de Verifactu, pero en cualquier caso, la ley de antifraude, todo comercio está obligado a cumplirla, entiendo. Sí, a día de hoy es la ley real que tiene que cumplir todo el mundo. Es decir, la ley Sí, de la sí, factura sí. simplificada la absorbió la ley antifraude, o sea, se dan por hecho que todas las leyes anteriores se han ido mejorando, pero ninguna está excluida. Es decir, la ley de consumo sigue siendo válida, se tiene que emitir en un comprobante de venta los datos de quien emite el justificante de venta. Tiene que ser una factura simplificada, porque ya estábamos en la ley de la factura simplificada, que era obligatoria. Tiene que venir los datos de IVA desglosados, porque la ley de IVA así lo decía, y ahora la ley antifraude lo que te hace a todos esos conceptos es decir, cuidado, todo esto que estás emitiendo tienes que guardarlo en un sistema seguro, que no Ujú. sea alterable, que no se pueda manipular, que esté guardado en un soporte informático que no sea alterable. Entonces, todo eso es la ley antifraude. La ley antifraude lo que llegó es a poner todo lo anterior, ampliarlo y darle un punto más de seguridad para que la gente no dejara de marcar. Entonces, ¿piensas que realmente, hay comercios que no tienen un conocimiento de que existe ley antifraude por un lado y posteriormente saldrá, Verifacture pospuesto recientemente? Entonces, ese vínculo, por ejemplo, eh, ¿qué prácticas habituales de caja, en un comercio puede ser un riesgo que ellos desconocen? Eh, es un riesgo importante, porque por desgracia, yo hablando no hace mucho con un gestor, le decía el tema le decía que su cliente que no quería Verifactu, no sé qué, digo, ya, pero es que tu cliente, no sé si lo sabes, que tiene una caja registrada hace 20 años, que se le puso cuando vino el euro, o sea, cuando se cambió de la peseta al euro. Digo, y eso no tiene, no cumple la normativa ni de factura simplificada, ni de la ley antifraude, y claro, mucho menos del Verifactu, ¿no? Y me decía que, Ujú. bueno, que eso no era así, que él daba un justificante de venta. Digo, mira, la de consumo te digo que sí, porque estás dando un justificante con los datos del cliente y estás dando una venta de un ticket, pero ni siquiera tienes la ley de la factura simplificada. Y la ley de la factura simplificada estaba reconocida en las multas, por no emitir una factura simplificada. Están Ya. reconocidas en la ley. Y la Sí, sí, factura sí. antifraude no lo estás cumpliendo, porque el sistema que tienes de caja registradora no guarda una copia de todos los registros válidos de todas las facturas emitidas en un soporte informático para que lo pueda revisar Hacienda en caso de que te lo pida. O sea, no nos olvidemos que Hacienda a día de hoy, en una inspección fiscal, te puede pedir 5 años atrás todas las facturas emitidas durante esos 5 años. Tú tienes que tener un registro en algún soporte, sea el que sea, de todas las facturas emitidas, con todo el detalle. ¿Por qué? Porque la suma de todos esos tickets de un día darán la caja de ese ticket. Y tú, en teoría, habrás hecho un apunte contable en tu contabilidad de las ventas de ese día, tanto en tarjeta como en efectivo. Pero tú puedes haber declarado lo que te ha dado la gana, como algunos clientes lo hacen. Pero Hacienda cuando te viene y dice, vale, usted ha declarado en el trimestre que ha vendido 100.000 euros. Justifíqueme usted estos 100.000 euros con tickets, con facturas simplificadas emitidas. Si tienes un soporte informático, pues es fácil porque revisas y sacas todo el soporte, pero si no tienes soporte informático es complicado, ¿eh? Las cajas registradas antiguas, algunas lo tenían y otras no, un doble registro que guardaba los datos, pero hay mucho desconocimiento de las leyes y de las normativas reales y hay mucho cliente, yo estimo que a lo mejor un 30 o incluso más, un 35% de los establecimientos comerciales están incumpliendo todas las normativas. O sea, Pues no es tienen ni un siquiera la de la factura porcentaje muy simplificada. elevado. Me Mm, me sorprende. sí. Hay Es mucha caja registradora, o sea, yo no quiero poner nombre de nadie, pero hay un gran almacén, un gran autoservicio que puede estar en oído de todos, que hasta hace muy poquito ha vendido cajas registradoras
que no cumplían, emitían factura simplificada, pero no cumplían ni siquiera la norma de consumo que tenía que poner el nombre del concepto de lo que vendía. Y Sí, las han vendido hasta hace 3 años. Yo creo que las dejaron de vender cuando vino el tema de la ley antifraude, porque vieron que podían meterse mano con ellos, pero claro. muy poquito. Se han vendido cajas registradas sencillas de ciento y pico euros que no cumplían con las normativas. Es decir, que luego ha habido mucho desconocimiento, pero por desgracia el desconocimiento no te exime de la ley. Y, si va un inspector, Sí, así es. o te mete la multa. Si va un inspector de Hacienda, te va a meter la multa. Entonces, bueno, Sí, al final, nadie queremos pagar multas, ¿no? Porque, eh, es el, evidente. Y entonces, Carlos, al final, todo esto, bueno, va a decantar, en el año 2026, bueno, con una nueva antesala para Verifactu en 2027. Al final, eh, ¿qué pasos, recomendarías a los establecimientos, comercio, hostelería, para que se fuesen preparando de verdad, sin esperar al último momento? Porque el último momento puede ser crítico para fabricantes de software, fabricantes de hardware, eh, técnicos, en fin, toda esa fuerza que hay que poner detrás. ¿Cuál sería tu recomendación? voy a explicar, si me lo permites, María, qué es la ley Verifactu, Sí, por si por alguien favor. todavía no lo sabe, para que sepa de dónde venimos también, porque la ley Verifactu realmente viene de la antigua ley que os he dicho, de la ley antifraude. Sí, Realmente Verifactu es una continuación de la ley antifraude porque van contra el fraude fiscal. Vieron que con incluso poniendo multas elevadísimas, los clientes, ellos estimaban que todavía había un importe importante de gente que no declaraba el IVA correctamente. Entonces ellos, y ya hay experiencia en Europa de muchos sistemas fiscales, en Italia, en Grecia, en Portugal, sí, Polonia, es decir, muchos clientes que saben que cuando se pone en un país un sistema fiscal como el que quieren, como el que querían poner o como el que quieren poner, hay un aumento de IVA. Entonces, Verifactu lo único que hace es ampliar ese concepto de área antifraude. ¿Cómo lo hace? Verifactu viene de verificación de factura. Verificación de factura es que tú tienes que tener un soporte informático válido con un software que tiene que haberse certificado, que dieron como plazo finales de julio, me parece que fue, o de agosto, para certificar los software, donde el software se conecta con Hacienda y el ticket que tú emites a través de un certificado digital de la empresa o del autónomo va a Hacienda, Hacienda corrobora que el certificado es válido, que el software es correcto, que el importe que le ha emitido y el ticket es correcto y da una verificación, por eso se llama Verifactu, sí, verificación de factura. Devuelve un checkout al TPV de que todo está correcto y el TPV emite un ticket o una factura, en este caso factura simplificada, donde viene un código QR. Ese código QR realmente es un comprobante, como un sello, como una marca de agua, de que ese ticket se ha emitido con Verifactu y que ese ticket está en Hacienda. De hecho, cualquier persona puede leer con su propio móvil ese código QR y verá que automáticamente se va a un enlace automático en Hacienda donde viene que ese ticket está registrado con su importe, con la fecha correcta, con el número de ticket, con todos los datos y con el CID que la ha emitido, con sí. el dato del CID del emisor. Entonces, esa es la norma Verifactu. Esa norma, en teoría, era para sociedades limitadas 1 de enero del 2026 y para 26. autónomos 1 de julio del 2026. Pero bueno, todos sabemos que en diciembre vino la bomba de Hacienda después de que ya habíamos empezado a poner un montón de software con Verifactu y aplazó y dio un aplazamiento de un año más. No es que se haya quitado la ley, que hay gente que eso también lo desconoce. La ley Claro, sigue el vigente. aplazamiento implica que hay un desconocimiento de si la ley está funcionando o no, Eso pero es. al final El problema es que la ley sigue activa. Lo único que se ha dado es un aplazamiento. Es un aplazamiento de un año para que más empresas se conecten. Es verdad que ahí, pues yo no voy a entrar ahí porque ahí hablan de que hay temas políticos, de que hay más intereses que no solo los puros de que no llegaba la gente al Verifacto. Pero a día de hoy es verdad que todo el sector estamos todos un poco en colapso. ¿Por qué? Porque primero se ha paralizado todas las actualizaciones a Verifactu
nadie se quiere conectar o muy poquita gente se quiere conectar con Verifacto. No sabemos realmente el motivo porque yo creo que es algo bueno, yo creo que es una Sí, imagen de transparencia de que tú das, de que tanto el cliente recibe un ticket donde viene un código QR que sabe que no estás emitiendo ningún fraude, que no estás dejando de marcar, que no estás haciendo nada, o sea, da un buen aspecto a tu negocio y al mismo tiempo Hacienda, pues también por otro lado, está reconociendo de que le están mandando, que no tiene nada que ocultar, que están mandando toda la información. Es decir, que sí, en qué cierta manera, transparencia. quizá no sé, no es tan rígido como decir, no estás exento de una inspección fiscal, pero sí que realmente si tienen que hacer una inspección fiscal, irán mejor a alguien que no tenga, no esté conectado con Hacienda que con el que esté conectado con Hacienda. Entonces, pero se ha generado mucha incertidumbre en el sector. Los clientes han desconfiado ciegamente en el sistema Verifactu y es un gran problema. Es un gran problema porque los que habían puesto en Verifactu quieren desconectarse. Es verdad que las empresas de software ya han hecho algunas modificaciones para que la gente se pueda desconectar en caso de que quieran desconectarse, entonces algunos se están desconectando de No, Verifactu y los que teníamos que poner Verifactu porque había que actualizarles no quieren Verifactu, quieren aplazarlo, pues dicen, no, total, es hasta enero del 2023 si soy una SL o a julio del 2027, que es sí, mucho 27. el aplazamiento, me voy a esperar. Y me voy a esperar, entre otras maneras, porque el gobierno ha generado desconfianza. Porque ahora el argumento que muchos dicen es, ya, pero es que en diciembre pueden volver a hacer una Sí, aplazamiento. claro, claro. Así es, Eso así es es. lo peor, la desconfianza que ha generado. Porque ahora la gente dice, ya, ya, sí, sí, escucha, tú cuéntame todos los rollos que quieras, dime que sí, que esto hay que hacerlo para que no se bloquee luego al último momento, pero yo no me fío. Pero claro, eso genera un grave, muy, muy grave problema. Sí, Muy porque grave. al final hasta diciembre del 2026, dentro de un año, dirán, Eh, bueno, ya Claro, veremos, ¿no? Lo que pasa. genera un grave problema porque el problema que viene es que vamos a suponer que la gente lo deja todo para diciembre del Sí, 2026. sí, Porque realmente la ley en las SLs entra el 1 de enero del 2027. Pero sí. claro, tú imagínate que sí que entra de verdad el 1 de enero del 2027 y no hay más aplazamiento. Y la gente se espera a diciembre a que le pongamos el Verifactu. ¿Quién es el guapo que se pone a hacer miles y miles de establecimientos? No, 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 vamos, No hay sería una capacidad, locura. no hay capacidad para poder No hay hacerlo. capacidad, Vale. efectivamente. Y ahí es lo que tú decías antes, el desconocimiento o lo que sea, no te exime de estar cumpliendo, lo que tengas que cumplir cuando lo tengas que cumplir. Y eso es así. Pues, Carlos, y un poquito ya siguiendo con el tema de leyes y ya para ir cerrando, hay una ley europea que entró en vigor ahora el pasado mes de julio del 2025, sobre accesibilidad. Bueno, esta ley entró en vigor con el objetivo de que tanto productos como servicios esenciales sean accesibles para eliminar barreras, pues para todas aquellas personas que, bueno, pues quieran, por ejemplo, utilizar un kiosco o un terminal determinado y que, bueno, pues no tengan capacidad para ello. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué implicaciones puede tener esto también en el hardware para comercios? Sinceramente, no tengo un criterio válido porque hay mucha normativa ahora mismo Ujú. pendiente de ejecución. Es decir, Sí. la factura digital se nos ha olvidado que está ahí. Ah, claro, Estaba también aprobada es la cierto. factura digital y se ha dado un aplazamiento, se ha dejado ahí medio con el Verifactu. Bueno, ya si tenías Verifactu casi tenías factura digital, pero sigue estando la factura digital. Realmente la factura digital a lo que iba era al fraude no solo fiscal, sino también al fraude entre empresas. Es decir, Vale. regulaba un poco los pagos entre empresas de las facturas, porque daba como unas fechas máximas para pago de las facturas, de tal manera que tú podías reclamar luego que a ti un cliente no te había pagado una factura o un proveedor podía reclamar que no había pagado su distribuidor una factura, ¿no? Y eso iba como una especie de caja de morosos donde se podía registrar. Es decir, tenía cosas muy buenas la factura simplificada que se han quedado ahí muertas, que no, que nadie sabe cuál será el plazo, por eso digo también la desconfianza del Verifactu. Claro. Y luego hay otras leyes como también, que está a medias, que se iba a aprobar el 1 de enero del 2025,
la ley del fichaje digital de los empleados, que ya estaban todos los sitios decían el 1 de enero se aplica. Pues estaba todo firmado, pero no ha habido el Consejo de Ministros, no ha aprobado a día de hoy todavía la ley digital de fichaje. Entonces, yo creo que se acumulan muchas cosas, muchas normativas que se están dejando ahí en medio, y yo creo que esta es una más. Que sí, que puede ser que tenga un impacto a medio plazo, pero yo creo que tienen cosas a corto plazo más importantes que atender. Y que yo Ya. creo que esta no la van a dar la suficiente importancia. Creo, en mi opinión. Es tu opinión y bueno, tu opinión tiene un peso, pues por eso que comentábamos antes, por esta experiencia que a lo largo de estos 35 años llevas a tus espaldas. Pues Carlos, por mi parte, agradecerte tu participación en este Partner Talk. Ha sido Muchas un gracias a placer ti. contar contigo Muchas gracias, María. Y y nada, y aprovecho esta ocasión para desearte lo mejor y muchísimas que te gracias, vaya Carlos. todo muy bien, de Fe- verdad. Ha Fenomenal. sido un placer estar contigo estos años. Muchísimas gracias, Carlos. Que el año 2026 sea buenísimo para todos y sobre todo que poco a poco vayamos todos cobrando pues esa confianza. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.